Listo. Muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre el concepto de normalidad y qué tiene que ver con la estadística y en particular con algunas distribuciones de tipo estadístico. ¿Sale? Vamos a platicar de algunas cosas, en particular un caso clínico, eh, algunas ideas o conceptos que tienen que ver con a qué nos referimos con normalidad y algunas propiedades de la distribución normal, así como la estandarización utilizando Z-score y algunas probabilidades que divergen o algunas distribuciones que divergen de la probabilidad y que nos pueden ayudar a entender diferentes conceptos más allá de la curva normal. ¿Sale? Entonces vamos a empezar primero con un caso clínico. Imagínense que llega a su consulta un varón de 41 años y está acudiendo por fatiga que tiene 6 meses de evolución. ¿Sale? En exploración física no tiene alteraciones relevantes y únicamente se identifica un índice de masa corporal de 28, que bueno, como ustedes probablemente ya hayan visto en sus clases, esto lo coloca en una categoría de sobrepeso. ¿Sale? Con los laboratorios se le toma una glucemia en ayuno de 105, se le hace una curva de tolerancia a la glucosa oral y esta a las 2 horas da una lectura de 150 miligramos de glucosa, ¿sale? En el examen general de orina se identifica glucosa en la orina. Entonces, basado en este caso clínico, ahorita con el contacto que ustedes hayan tenido, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo? ¿Qué es lo que sospecharían en este paciente? Probablemente de diabetes. Ok. ¿Puedo preguntar en específico qué es lo que te dirige hacia diabetes? Bueno, la curva de tolerancia a la glucosa y también que en el examen general de orina ya presenta glucosuria. Muy bien. Entonces, me están refiriendo que tú utilizaste para sacar el diagnóstico mediciones de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, la curva de tolerancia a la glucosa oral. Tú identificas que el valor que le da muy probablemente lo pudiera identificar con un riesgo de diabetes. Bueno, aquí en este caso, eh, el paciente tiene 150, ustedes no han llegado hasta este punto, ¿no? Pero para la curva de tolerancia necesitamos tener más de 200 después de 2 horas, ¿no? Entonces, 150 en realidad lo coloca en una categoría que se llama intolerancia a carbohidratos, ¿vale? Y la glucemia en ayuno, bueno, creo que esto ya lo habíamos platicado incluso en una clase previa, ¿no? Requieres generalmente más de una medición. Esta medición sale alterada, no entra en rango de diabetes, que bueno, según la ADA es de 126 miligramos por decilitro. Sin embargo, como bien comentas, tiene un ego con glucosuria, ¿no? Entonces, muy probablemente este paciente, digo, le podemos preguntar, oye, ¿no estás tomando un fármaco que te cause glucosuria, no? Pero este podría ser un dato que te ayudaría a indicar. Entonces, ¿cómo explicarían ustedes que el paciente tiene valores de laboratorio que no lo colocan en el rango de tener diabetes, pero tiene un signo que casi es patognomónico? Con patognomónico nos referimos a que si alguien lo tiene, a menos que tenga alguna condición genética familiar que le cause glucosuria, ¿no? Lo más probable es que este paciente tenga diabetes, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar que los valores de glucosa y de la curva de tolerancia, o sea, están ligeramente alterados? 150 no es para nada un valor normal, ¿no? Eh, pero ¿cómo podemos explicar este caso? Este caso podría tener diabetes, pero sus laboratorios no lo reflejan. ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que esté pasando esto? Tal vez no puede absorber la glucosa, por eso en el ego hay glucosuria. Generalmente, si nos vamos a la fisiología, ¿no? Uno no tiene glucosuria a menos que el umbral de reabsorción de glucosa esté disminuido por alguna razón, ¿no? Esto puede ser genético o puede ser que esté tomando algún fármaco que modifique esto, pero más frecuentemente es porque tienes mucha glucosa en la sangre, ¿no? Y se satura el cotransportador SGLT2 en el túbulo contorneado proximal. Lo interesante es que este paciente tiene dos laboratorios que indican cierto grado de alteración en el metabolismo de glucosa, pero como tal no tiene o no cumple el criterio de diabetes, ¿no? Entonces hay que preguntarnos algunas cosas. Primero, ¿sus cifras de glucosa, en opinión de ustedes, son normales? ¿Qué opinan? ¿Podemos decir todo está normal en su laboratorio? Vuelvo a poner las cifras para que las chequen. Habíamos quedado que no entra en rango de diabetes, pero definitivamente no están en un rango que se pudiera considerar normal, ¿no?
el paciente está viviendo con diabetes y como ustedes comentan, bueno, la glucosuria es un dato muy indicativo, ¿no? Entonces, muy probablemente sí, pero tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué tan frecuente es ver a un paciente con diabetes que no cumpla criterios bioquímicos de diabetes, pero que tenga datos clínicos de diabetes, ¿no? Que algo sea poco frecuente no quiere decir que no pase, ¿sale? Nos estamos enfrentando con un caso en el cual no tenemos algo que desde el punto de vista estricto nos permita cumplir con la definición bioquímica de diabetes, ¿no? Pero tenemos un dato que a menos que sea algo extremadamente raro, muy probablemente se debe a la diabetes, ¿no? A lo mejor simplemente tiene una diabetes bien controlada. Aquí podríamos además sacar una hemoglobina glucosilada, ¿no? Esto lo van a ver cuando lleven endocrinología, pero podrías tener una curva normal, una glucosa normal y una hemoglobina glucosilada alterada, ¿no? Y esto se debe a diversos factores fisiológicos y bioquímicos. Pero es importante que consideremos a qué nos referimos con este concepto. Para ustedes, ¿qué significa que algo sea normal? No pensemos en la estadística. Como médicos, ¿qué es algo normal? Pues como esperamos que se encuentre el paciente sin algún signo o síntoma. Ok, entonces, extrapolando de tu definición, yo lo generalizaría quizá hacia, si yo tomo un paciente, a una persona, ¿no? Aleatoria de la población, como yo esperaría que estuvieran sus valores asumiendo que no tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo normal, pues tenemos que preguntarnos con respecto a qué, ¿no? Sus cifras de glucosa son normales con respecto a una persona que no tiene diabetes, pues probablemente sí. Eh, perdón, probablemente no. ¿Sus cifras serían normales para alguien que tuviera diabetes? Probablemente sí, ¿no? O sea, vean que la contextualización cambia de acuerdo a cómo hacemos la pregunta, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en normalidad, y voy a dar ahora una definición biológica de a qué nos referimos con normalidad biológica, hay que entender que es una característica clínica o el valor de una prueba que se ajusta a una norma o juicio de valor. Y esto constituye que está sano, ¿sale? Ahora, aquí es importante decir sin que necesariamente sea lo usual. Ustedes ya revisaron el artículo de obesidad en México, por ejemplo, y vieron que las personas en México que viven con sobrepeso y obesidad representan casi el 75% de la población, ¿no? Entonces, si decimos lo usual en México sería tener sobrepeso y obesidad. Esto significa que sobrepeso y obesidad sea normal, ¿no? Digo, no estoy necesariamente diciendo que la obesidad o el sobrepeso sea algo anormal, pero hay que pensar en cómo lo definimos, ¿no? Eh, Generalmente cuando hablamos de normalidad nos estamos refiriendo a un juicio de valor, ¿sale? Es un juicio de valor contra algo que sabemos que se comporta de cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos la manifestación de una enfermedad según ciertos criterios biológicos, ¿no? Decimos que alguien tiene diabetes porque tiene una alteración bioquímica en los niveles de glucosa. Decimos que alguien tiene una enfermedad reumatológica porque cumple ciertos criterios, como por ejemplo una enfermedad de tipo por ejemplo, la artritis reumatoide, cumple con ciertos criterios biológicos, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros hacer una inferencia basado en eso. Ahora, también podríamos definir otra forma de ver la normalidad biológica como el riesgo de padecer una enfermedad, ¿no? Y por ejemplo, ustedes ya vieron en salud pública que este es el objeto de estudio de la medicina preventiva, ¿no? Son sujetos que podrían estar sanos, pero están en riesgo de padecer una enfermedad, ¿no? Y por ejemplo, la obesidad no es algo anormal, sino que entra dentro de un factor de riesgo que puede predisponerte a otras enfermedades, ¿no? Y eso también entra dentro de la definición biológica. Algo que te da riesgo de padecer una enfermedad es algo que diverge de la normalidad, ¿no? Aquello que es anormal o que se desvía de la norma, generalmente justifica una intervención o una medida terapéutica, ¿sale? Entonces, por eso es importante que ustedes, como profesionales de la salud de información, tengamos un entendimiento de dónde salen estos criterios, de dónde sale la idea de que un valor mayor a cierto umbral de glucosa define diabetes, por ejemplo. ¿De dónde sale que un umbral mayor a cierto valor de colesterol define hipercolesterolemia, ¿no? Esto deriva de una comparación contra una norma, pero para eso tenemos que entender cómo se comporta la población. Si no sabemos qué es lo usual, no vamos a poder detectar
lo que deriva en enfermedad, ¿no? Lo que deriva en un riesgo. Entonces, por eso es importante entender este concepto desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, hay que entender el concepto de variabilidad. O sea, siempre tenemos la idea de que las personas somos distintas, todos nos comportamos de cierta forma, pero nosotros vamos a tener diferentes tipos de variabilidad. La variabilidad se define formalmente como qué tanto diverge un valor de su valor esperado o promedio, ¿sale? Por ejemplo, acá tenemos una gráfica, ¿no? Y qué tanto, por ejemplo, esta Catarina se aleja de la rayita, ¿no? Y qué tanto se aleja de esta. Algunas van a estar más cerquita de la rayita, otras van a estar muy lejos, ¿no? Entonces, la variabilidad nos habla de qué tanto para cierto parámetro, sea glucosa, sea talla, sea peso, sea índice de masa corporal, van a variar y qué tanto de esta variabilidad es lo que esperamos. Ahora, la variabilidad puede ocurrir en diferentes términos. Puede haber variabilidad dentro de un mismo sujeto, ¿no? Si ustedes agarran y se pesan en la mañana y después se pesan en la tarde y se pesan en la noche, van a ver que sus pesos son distintos a todas las horas del día. A eso se le llama variabilidad intrasujetos, ¿no? Ahora, puede haber variabilidad también dentro de un sujeto, pero también entre sujetos, ¿no? Si ustedes comparan su peso con el de otra persona o con el de un paciente con obesidad o del de un paciente con diabetes, ¿no? ¿Qué tanto va a diferir? Entonces, generalmente nosotros vamos a tomar decisiones clínicas considerando tanto la variabilidad individual como la variabilidad interindividual, ¿no? Y entonces esto nos debe llevar a un umbral que nos permita determinarlo. Por eso les decía, qué tan inesperado sería ese valor de 105 de glucosa en alguien que tiene diabetes, ¿no? No sería inesperado, ¿no? ¿Qué tan inesperado sería en una persona aparentemente sana que no tiene diabetes, ¿no? Pues no sería tan esperado, ¿no? Entonces tenemos que hacer un balance, pero para esto tenemos que conocer precisamente cómo se comportan los parámetros en la población. ¿Alguien me quiere decir estas formas, estas gráficas que están viendo? ¿Alguien sabe cómo se llaman? Si nosotros referimos esta grafiquita aquí, ¿a algunos se les ocurre cómo se puede llamar? Se vale equivocarse, ¿eh? No sé, pero me recuerda a una campana. Ok, les recuerda una campana. Muy bien. Y está perfecto porque tiene que ver con un tipo de distribución que ustedes conocen que es la distribución normal, ¿no? A estas gráficas se les llama gráficos de distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una distribución de cierto valor de un sujeto a lo largo del día o a lo largo de cierto periodo, ¿no? Y aquí tengo la gráfica de ese mismo parámetro, una distribución de los parámetros, pero entre diferentes sujetos, ¿no? Entonces, a mí me interesa cuantificar qué tanto varían estos parámetros, primero, dentro de un mismo sujeto y luego entre sujetos. Entonces, necesito una herramienta que me ayude a cuantificar esta variabilidad, ¿sale? Afortunadamente, ya existen estas herramientas. La primera es una que seguramente odiaron cuando llevaron probabilidad, ¿no? Básicamente, la probabilidad es una formalización matemática que describe eventos inciertos. Entonces, cualquier evento que sea incierto es susceptible de ser descrito a través de la probabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que hoy el profe no se conecte a darnos clase? ¿No? Eso es algo que ustedes se preguntan todos los días, ¿no? ¿Qué tan probable es que el profesor no se conecte y me dé clase el día de hoy? ¿No? ¿Qué tan probable es que el profesor termine a la hora que normalmente debe terminar la clase el día de hoy? Entonces, estas son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Y siempre que haya cierta incertidumbre, por ejemplo, no sé si sí se vaya a conectar el profe hoy, no sé si vaya a terminar la clase a tiempo. Entonces, puedo dar una probabilidad, dado que el profe falta siempre, ¿no? Entonces, la probabilidad de que falte hoy es alta, ¿no? Dado que el profe nunca falta, la probabilidad de que falte hoy, pues es muy baja, ¿no? Entonces, ustedes intuitivamente siempre piensan en función de probabilidad, ¿sale? Que simplemente cuantifica qué tanta certeza tenemos de que algo ocurra, ¿no? Entonces, yo les podría decir cuál es la probabilidad de que alguien con diabetes tenga un valor de 105 de glucosa en ayuno y aún así tenga diabetes. Ustedes me podrían decir, la probabilidad no es muy alta, ¿no? Porque generalmente los sujetos con diabetes, sobre todo si no están bien controlados, van a tener valores de glucosa por encima de 126 miligramos por decilitro en ayuno, ¿no? Entonces, ahí estamos asignando una probabilidad. Ahora, la estadística es una hermana de la probabilidad, que básicamente analiza y recolecta datos, pero esta es una simplificación. En realidad, la estadística es la ciencia que estudia la variabilidad. Entonces, esto que habíamos descrito
en la lámina previa, que es la variabilidad, es el objeto de estudio de la estadística. La estadística va a estudiar esta variabilidad y se va a encargar de utilizar a la probabilidad como una herramienta para poder cuantificar esa variabilidad. Entonces, la estadística no es solo ver datos y ver números, vemos datos para estudiar la variabilidad. Y entonces, dentro de la variabilidad intrasujeto e intersujeto, ¿qué tan inesperado es ese valor de glucosa que ustedes están observando? Eso es algo que siempre se preguntan y es parte de la forma en que los médicos interpretamos un estudio de laboratorio, ¿sale? Entonces, habíamos dicho que esas gráficas que les presenté previamente, yo las conocía como distribuciones, ¿sale? Entonces vamos a formalizar la idea de una distribución, pero ahora utilizando a la estadística, que es la ciencia que estudia a la variabilidad. Entonces, ¿para qué estudiamos probabilidad estadística y distribuciones estadísticas en medicina, ¿no? Primero, queremos hacer inferencias, que es sacar conjeturas sobre eventos inciertos, ¿no? ¿Qué tan probable es que este paciente tenga diabetes? También nos interesa ver la evidencia científica. Si encontramos algo, ¿qué tan probable es que lo que encontramos sea verdadero, por ejemplo? ¿O qué tanta incertidumbre tenemos sobre un evento? Oiga, doctor, ¿cuál es la probabilidad de que yo me cure? Esa es una pregunta que les van a hacer, ¿no? ¿Cómo es posible decir algo sobre eventos que son inciertos o estocásticos? Estocástico quiere decir que es altamente variable y a veces impredecible, ¿no? ¿Podemos nosotros sacar una conclusión específica utilizando estas herramientas? Y bueno, hay varias formas en que la estadística aborda estas ideas, ¿no? Algunas incluso ya las estudiaron en la informática biomédica. Una es la forma clásica o la forma frecuentista, que básicamente utiliza la probabilidad definiendo como su frecuencia a largo plazo en un experimento reproducible. Por ejemplo, la probabilidad de sacar un 6 al tirar un dado, ¿no? Esa sería un abordaje frecuentista. Imagínate que yo tiro el dado 100,000 veces, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que 6 salga en las 100,000 una vez, ¿no? Y existe otra doctrina de la estadística, que es la estadística bayesiana o subjetiva. En esta doctrina de la probabilidad, básicamente, nosotros hacemos predicción basado en información previa. Eso es lo que utiliza la estadística bayesiana. Entonces, por ejemplo, hay un 50% de probabilidad de que el hielo del Ártico se haya derretido para el año 2100. Y esta probabilidad o esta frase la sacamos con datos que tenemos hoy, ¿no? Entonces, dado los datos que tenemos hoy, ¿cuál es la probabilidad de que en 2100 se haya derretido el 50% del Ártico? Entonces, si mañana, por ejemplo, lográramos reducir el calentamiento global y con ello lográramos controlar la pérdida de hielo en el Ártico, cambiaría nuestra predicción, ¿no? Entonces, la estadística bayesiana se basa en eso, utilizar nueva información para cambiar el diagnóstico. Entonces, piensen, por ejemplo, en ese paciente con diabetes. Dicen, oye, salió raro. ¿Cuál sería la conducta a seguir en el paciente con diabetes que sacó con esos valores, ¿no? Tiene glucosuria, pero le salió esos valores en la curva y esos valores en la glucosa. ¿Qué sería lo primero que harían como médicos? Yo pensaría en prediabetes y por eso lo citaría nuevamente para seguirlo monitoreando. Ok, ¿y qué le pedirías en esa cita de seguimiento? Le preguntaría cómo ha estado, le diría que si hace ejercicio, que cómo es su alimentación y tal vez otra vez una prueba de glucosa. Perfecto, le sacarías otra vez también estudios, ¿no? Entonces, actualizarías tu probabilidad. ¿Qué tal si esta segunda vez ahora te diera un valor de glucosa plasmática en ayuno de 200, ¿no? Híjole, quién sabe por qué salió de 105 la última vez, pero 200 ya me hace sospechar diabetes, ¿no? Entonces, eso con la glucosuria, pues ya me indica que este paciente tiene diabetes. Cualquier glucosa al azar mayor de 200 es suficiente para diagnosticar diabetes, ¿no? Entonces, si tu paciente tiene 205, pues ya te vas para allá. Entonces, la estadística bayesiana actualiza la probabilidad en función de nueva información que va surgiendo, ¿sale? Entonces, basado en esto, habíamos dicho que las distribuciones eran esos gráficos que nos explicaban cómo se distribuía un parámetro en la población y la estadística nos ayuda a estudiar la variabilidad de estos fenómenos. Entonces vamos a definir el concepto de función de probabilidad.
Una función de probabilidad es básicamente cómo nosotros entendemos intuitivamente un fenómeno que tiene cierta incertidumbre. Entonces vamos a pensar en esto. Considera un experimento donde dos dados se tiran al mismo tiempo, ¿no? Entonces esto lo hemos hecho todos, hemos jugado Monopoly, hemos jugado Maratón, tiramos dos dados, ¿no? Estos dos dados tienen 6 caras, ¿no? Y si nosotros tenemos 6 caras en un dado y 6 caras en otro dado, tenemos 36 posibles combinaciones, ¿sale? Vamos a llamarle al valor que nos arroja este experimento Z, ¿sale? Y como Z puede dar un resultado aleatorio, le vamos a llamar variable aleatoria, ¿sale? Debido a que no tenemos certeza de qué nos van a tirar esos dados, hay incertidumbre. Y como hay incertidumbre, la podemos cuantificar con probabilidad, ¿sale? Entonces, nosotros podemos agarrar los dados y generar este gráfico, ¿no? Para ver qué valor puede adoptar mi variable Z. Entonces me podría caer un 2, pero ¿qué tan probable es que me caiga un 2? Bueno, puede caerme una cara que dice un dado con un puntito y el otro dado con un puntito, ¿no? Y entonces solamente hay un escenario, pueden aquí ver, va del 0 al 6, hay un escenario que me daría 2, ¿no? Y por ejemplo, puedo preguntar cuántos escenarios me darían 7. Bueno, puede ser que un dado caiga 6 y el otro 1, puede ser que otro dado caiga 5 y el otro 2, 4 y el otro 3. Y entonces hay diferentes combinaciones y en total el valor 7 me puede caer con 6 diferentes combinaciones, ¿no? Entonces, si yo les dijera, si ustedes tiran dos dados, nada más con esta gráfica, y les pidiera que apostaran dinero al valor que muy probablemente les puede salir, ¿a cuál valor le apostarían dinero? Si tirando dos dados, ¿cuál es el valor donde más probablemente van a ganar dinero? En el 7. En el 7. ¿Por qué crees que sea el 7? Bueno, porque tiene más probabilidad de salir este, 6 veces, ¿no? 6 de 36. ¿Ok? Entonces, eso es mucho, ¿no? Y por ejemplo, si yo te dijera, apuéstale 100 pesos al 12, pero si te cae 12 yo te doy 1000 pesos. ¿Le apostarías? No, ¿Por qué? porque la probabilidad de que salga es muy baja. Exacto, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de probabilidad, me gusta ponerles el incentivo monetario porque tenemos algo que perder, ¿no? Y entonces hacemos condiciones juiciosas cuando tenemos algo que perder de una manera mucho más formal, ¿no? En efecto, si yo te dijera, te doy 1000 pesos contra 100, si te sale un 12, aún así la probabilidad de que te salga es solo 1 en 36, ¿no? Diferencia de si yo te dijera, apuesta 100 y te doy 1000, si cae 7, ¿no? Entonces tú te sentirías mucho más confiado. Entonces la probabilidad también nos permite entender que es un grado de confianza sobre la incertidumbre que tenemos. Entonces una distribución de probabilidad lo que nos dice es cuál es la distribución de los posibles resultados que tenemos en un evento, ¿sale? Y cuál es el más esperado. Entonces, en este caso, yo diría el valor más esperado para tirar dos dados es 7, ¿no? Entonces, si me faltan 7 puntos, es muy probable que si tiro dos dados me salga 7, ¿no? Pero también me puede salir 2, me puede salir 12 y en fin. Esta idea nos permite formalizar el concepto de distribución de probabilidad, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de la distribución de un parámetro, por ejemplo, en una población. Entonces, una distribución de probabilidad se refiere a la frecuencia teórica de la distribución de una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable que puede tener cualquier tipo de variabilidad, ¿sale? Entonces, podemos tener una función de probabilidad relativa según la cual una variable X tomará determinado valor. Por ejemplo, en el ejemplo previo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tiro dos dados me arroje un valor 5? Ah, bueno, aquí según la gráfica sería 4 de 36. Entonces la probabilidad es 4 sobre 36. ¿Sale? Ahora existe otra cosa que se llama función de densidad de probabilidad, que es la probabilidad de que un valor intermedio de una variable esté contenido entre un punto A y B de una curva. Entonces vamos a regresar al ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que les caiga un valor entre 3 y 5? Pues bueno, lo que tendrían que hacer es sumar esta probabilidad más esta probabilidad más esta probabilidad. No los voy a poner a hacerlo, ¿sale? Pero básicamente tenemos 2 más 3 más 4, 7 36avos, ¿no? Entonces la probabilidad de que te caiga entre 3 y 5 es 7 36avos.
¿vale? Y con eso podemos nosotros sacar una conclusión. Yo les podría decir, ¿le apuestas a un rango entre 3 y 5 o le apuestas a un rango entre 11 y 12? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería un rango al que conviene más apostarle? ¿Entre 3 y 5 o entre 11 y 12? De 3 a 5. Por lo mismo, ¿no? Tenemos más probabilidad. Entonces, esta idea es bastante intuitiva, ¿no? Y nos permite entender que una distribución de probabilidad nos dice cuál es la probabilidad de que ocurra un fenómeno, ¿sale? Entonces, la función de densidad de probabilidad más importante en la estadística es la curva de Gauss. Entonces, tú habías mencionado, parece una campana, ¿no? Entonces, la curva de Gauss, también conocida como distribución normal, es básicamente la distribución de probabilidad más conocida que nosotros vamos a estudiar, ¿sale? Entonces, podemos tomar ese concepto de normalidad, que vimos que era medio complejo, ¿no? Oye, es un factor de riesgo, oye, alguien enfermo es anormal, no, bueno, ahí se complican muchas cosas, ¿no? Entran desde dilemas éticos hasta dilemas de nomenclatura. Entonces, cuando hablamos de normalidad en investigación y en epidemiología, generalmente vamos a hablar de la definición estadística, ¿sale? Entonces, la normalidad estadística se refiere a una distribución de probabilidad de una variable que es continua. Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto que la glucosa es una variable continua, que el colesterol es una variable continua, la edad es una variable continua, y entonces podríamos decir que se distribuye normal si satisface ciertos parámetros. Esta distribución fue propuesta por Abraham de Moivre y fue teorizada por Carl Friedrich Gauss, ¿sale? Y se utiliza para modelar fenómenos que presentan variabilidad y que son susceptibles a ser estudiados en probabilidad, tanto en biología como en medicina, ¿sale? Esta fórmula, que se ve bien loca y complicada, es la forma en que nosotros obtenemos esta curva, que es bastante, mucho más conocida, ¿sale? Ahora, la distribución normal va a tener dos parámetros que nos interesan. Un parámetro que describe el valor esperado, ¿sale? Que se conoce como media y que es esta mu que nosotros tenemos aquí. Y otro valor que se refiere a que tanto los valores se alejan de esa media, que es la desviación estándar o la dispersión, ¿sale? Y que es este sigma que tenemos aquí. Entonces, esta gráfica complicada que derivó Gauss nos ayuda a obtener este gráfico en forma de campana. Ahora, ustedes no se necesitan saber este gráfico, ¿sale? Nada más es para que sepan que existe una formalidad estadística detrás de esta curva de distribución normal, ¿sale? Pero vamos a ver un ejemplo un poquito más plausible para que entiendan el concepto de normalidad en medicina. Imagínense que tomamos a 100 personas adultas y les medimos la talla, ¿sale? Usted tiene una regla que mide 2 metros, entonces lo máximo que podemos medir son 200 centímetros. Para graficar, usted decide realizar particiones de 10 en 10 centímetros. Y entonces le medimos la talla a las 100 personas y vamos a obtener esta tabla, ¿no? Tenemos que de 130 a 140 centímetros hay 4 personas. De 140 a 158, de 150 a 160 y 121, de 160 a 170 y 35, de 170 a 180 y 25 y de 180 a 97, ¿sale? Yo agarro, las grafico y veo algo que se ve más o menos así, ¿no? Entonces, yo puedo decir, bajo ciertos supuestos, que esto se parece un poquito a esta curva normal que yo había visto en la gráfica previa, ¿sale? Entonces, grafico aquí mi dibujito y digo, se parece un poquito a lo que yo diría que es una distribución normal, ¿sale? Ahora imagínense que yo hiciera esto, pero 1000 veces, ¿sale? Entonces, eventualmente, si yo lo hago 1000 veces, medir a 100 personas, pues yo voy a tener 100,000 mediciones, ¿no? Y es así como me voy a aproximar un poquito más a una distribución normal. Ahora, vamos a ver para qué nos podría servir esto. Yo les puedo preguntar, si yo les dijera, si ustedes agarran a una persona en la calle y le miden la talla, ¿cuál es el rango más probable en que yo voy a encontrar su talla utilizando esta tabla? ¿Qué dicen ustedes? Sería de 160 a 170, Muy bien, ¿por qué? porque con la medición que obtuvimos, pues fue la mayor cantidad de personas que estuvieron en ese rango de talla. Ok, muy bien. Ahora, estamos asumiendo que son personas adultas al azar, ¿no? Imagínense si yo les dijera que hice esto, pero lo hice en una escuela primaria, pues se vería muy diferente la distribución de esto, ¿no? Muy probablemente lo vería más hacia estos puntos acá. Entonces,
desde luego que la normalidad depende del contexto, ¿no? Entonces, aquí estoy asumiendo que se parece a la población general, lo que yo quiero estudiar, ¿sale? Entonces, aquí hay un ejemplo de la máquina de Galton que seguramente ustedes han visto. Entonces, voy a poner este videito. Y pues básicamente, la máquina de Galton es un dispositivo que va a servir para poder ejemplificar la probabilidad. Entonces, aquí tenemos unos balines y los dejamos caer, ¿no? Los acumulamos en este pequeño receptáculo y después dejamos que vuelvan a caer. Y vean que casi como por arte de magia, los balines caen en una trayectoria que se ajusta bastante a esta curva normal que vemos aquí, ¿no? Entonces vean que ya repitió el experimento 2 veces y las 2 veces siguen cayendo en su mayoría en el centro. Esto es porque la forma en que pueden caer las bolitas, muchas van a caer hacia el centro. Algunas van a caer un poco hacia orillas del centro y muy pocas van a caer hacia las orillas. Entonces podemos decir que la máquina de Galton nos ayuda a reproducir una curva que se comporta aproximadamente normal, ¿no? Si yo repitiera un montón de veces este experimento, yo vería que cada vez me aproximaría más a esta curva normal, ¿no? Entonces la máquina de Galton nos ayuda a ejemplificar una idea muy intuitiva, que es la mayoría de los valores se van a concentrar cercano a un valor esperado. Pocos valores van a caer lejos de ese valor esperado y esos valores les podemos llamar valores extremos o valores atípicos, ¿sale? Entonces, la máquina de Galton nos ayuda a cuantificar, a entender cómo se comporta un fenómeno que se distribuye aproximadamente normal. Entonces, nos gustaría saber algunas cosas cuando vemos una curva como esta, ¿no? Primero, si sabemos que la curva es simétrica, ¿cuál es el valor o los valores que dividen a la mitad nuestra curva, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo este de la máquina de Galton, tenemos nosotros que la mayoría de los valores caen en torno a un punto central, ¿no? Entonces, nos interesaría saber cuál es ese punto central, porque parece ser donde hay más frecuencia de estos valores, ¿sale? Nos gustaría también saber qué tan alejados están esos valores de ese punto medio, porque, por ejemplo, algunos valores podrían estar muy alejados, otros más cerca, pero ¿qué tanto los valores se acercan a ese valor central, ¿no? Otra pregunta que puedo hacer es, ¿puedo partir mi curva en partes iguales? Es decir, ¿puedo utilizarla como algo que es simétrico? Y otra pregunta que yo me puedo hacer es si esta curva, que aparece aparentemente es normal, va a ser siempre simétrica, ¿sale? Entonces, estas preguntas nos derivan en entender algunos conceptos estadísticos que es bien importante que ustedes comprendan. Primero vamos a formalizar el concepto de medidas de tendencia central. Entonces, existe la media, que también ustedes conocen como promedio. La media o promedio es la suma de todos los valores que se encuentran en una muestra o en una población dividida entre la totalidad de las mediciones, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos visto previamente con respecto a el ejemplo en medicina, ¿no? Habíamos visto que están 100 personas y que les medimos la talla, ¿no? Entonces, si yo quisiera sacar el promedio, sumo todos estos y lo divido entre 100, ¿sale? Entonces, sería 4 más 8 más 20, más 21 más 35 y cada una de estas tallas, perdón, la talla de cada una de estas personas, la sumo y me permitiría, después de dividirlo entre 100, obtener este valor promedio, ¿sale? Que es el valor esperado que yo tendría de ahí. Entonces, la media nos responde a la pregunta, si yo tomara a un valor o una persona completamente al azar, ¿cuál sería el valor promedio que esperaría encontrar? Entonces, esa era la pregunta que yo les hacía con la talla, ¿no? Si yo tomo una persona al azar, ¿dónde es el rango que más probablemente va a caer esa persona? Ese es el promedio, ¿sale? Entonces, el promedio es el valor que yo espero en una distribución, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿por qué sacamos el promedio en las clases? Pues bueno, porque la idea es que si yo veo el promedio, ¿no? Me daría una idea de cuál es el comportamiento de tu desempeño académico en general, ¿no? ¿Se acerca o se aleja al 10? Esa sería como un poco de la idea de por qué se saca un promedio en una carrera universitaria, ¿sale? Puedo obtener otra medida de tendencia central que es la moda. La moda es el valor que más frecuentemente se presenta. Entonces, por ejemplo, pensando en su promedio, imaginemos que tienen un promedio entre 9 y 10, ¿no? 9.1. Entonces yo diría,
Si yo les hiciera un examen hoy, lo que esperaría que sacaran sería 9.1. Eso es lo que espera el promedio reflejar. Sabemos que eso no necesariamente es cierto, ¿sale? Pero eso es lo que en teoría buscaría reflejar. Pero ¿qué tal si la calificación más frecuente que tienen ustedes es 10? ¿Sale? Porque 9.1 implica que la mayoría son 10 y algunos son 9, ¿no? Entonces, la moda de su calificación es 10, mientras que el promedio es 9.1. Entonces, son dos cosas distintas, ¿sale? Entonces, la moda nos responde a la pregunta, ¿qué valor está repitiéndose de manera constante o cuál es el más frecuente en una serie de datos? ¿Sale? Entonces, la moda de su calificación es 10, mientras que su promedio es 9.1, ¿sale? La mediana es el valor que parte a la mitad de una lista de valores que están ordenados de manera ascendente y descendente. Entonces, imagínense que toman todas sus calificaciones y la ponen de mayor a menor, ¿sale? El valor que esté justamente en el centro, esa es la mediana, ¿sale? Entonces, por ejemplo, alguien que tiene 9.1, su mediana muy probablemente sería 10, ¿no? Entonces, hay tres formas de describir, por ejemplo, la distribución de sus calificaciones. Tenemos el promedio, tenemos la moda y tenemos la mediana. Y la mediana nos responde a la pregunta, ¿qué valor nos parte a la mitad mis datos ordenados? ¿Sale? Y cada uno pues nos da diferente información, ¿vale? ¿Alguna duda de las medidas de tendencia central? ¿Sí quedan claras esas ideas? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esta es una forma de ver los datos, ¿sale? Pero otra tiene que ver con la dispersión. Entonces ya vimos la tendencia central, ¿no? Que por ejemplo tenemos el promedio, que es el valor que esperaríamos si tomáramos al azar algo, la moda, que es el valor más frecuente, y la mediana, que es el valor que parte a la mitad de mis datos, ¿no? De las medidas de dispersión podemos obtener la varianza, que lo que mide es qué tan lejos está cada número del promedio, ¿sale? Entonces imagínense que yo tomo una medición o les hago un examen, ¿no? Y en el examen sacan 8 y su promedio es 9.1. Entonces yo podría medir qué tan lejos está un valor X de una media que yo le voy a llamar X gorro, ¿sale? Entonces este X le voy a poner un gorrito acá, o X barra. Entonces, esto yo lo voy a ver como una medida de dispersión. Entonces, básicamente, la varianza se escribe sigma cuadrada. Entonces, ya les había presentado un poquito cuando vimos la idea de la distribución normal, que era esta que habíamos visto acá, que era que sigma, esta de acá me representa algo que se llama desviación estándar, ¿sale? Entonces, la curva de distribución normal me ayuda a entender que yo voy a tener algunos valores que van a estar más cerca del promedio y otros que van a estar más lejos. Entonces, como la varianza es medio difícil de entender, generalmente se utiliza algo que se llama desviación estándar. Entonces, la desviación estándar me mide la dispersión de los datos en relación a la media, ¿sale? Entonces, la desviación estándar es sigma solito, ¿vale? Entonces, esto me dice qué tan lejos está un valor del valor promedio, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cuando ya les decía ese 105 de glucosa en mi paciente, ¿no? ¿Qué tan lejos está del valor promedio de la población? Y bueno, los valores de glucemia en una persona sin diabetes están más entre los valores esperados, entre 70 y 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, 105 ya está un poco lejos de ese promedio, ¿no? Entonces, ya podríamos decir que su desviación estándar es positiva y podemos estandarizarlo con la curva normal a decir a cuántas desviaciones estándar estamos, ¿sale? Esto se utiliza mucho en pediatría y lo van a ver más adelante para entender el concepto de qué tanto se acerca a la media o en qué percentila está mi paciente, ¿sale? Entonces, la curva o distribución normal, como les decía, es simétrica, ¿no? Y entonces acá tenemos mi promedio y aquí tenemos, por ejemplo, una desviación estándar del promedio, 2 desviaciones estándar de distancia del promedio, 3 desviaciones estándar de distancia del promedio. Y como es simétrica, en torno a la media, podemos nosotros saber la probabilidad de que un valor se encuentre, por ejemplo, entre más menos una desviación estándar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos 34.1 y si sumamos más menos una desviación estándar, tendríamos 68.2% de los valores caen entre más menos una desviación estándar, ¿no? Entre más menos dos desviaciones estándar, por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente 95% de los datos, ¿sale?
Entonces, la curva de distribución normal es simétrica con respecto a la media. Eso es algo bien importante y es clave, ¿sale? La curva o distribución normal es simétrica. La moda y la mediana en una distribución normal son exactamente lo mismo, ¿sale? Porque el valor más frecuente está en medio también. Entonces, la moda y la mediana son iguales a la media con una curva que es verdaderamente normal, ¿sale? El 95% de los valores están entre más menos dos desviaciones estándar de la media, ¿sale? Entonces, desde esta línea aquí hasta esta línea acá, están en 95% de los valores, ¿sale? Lo que quiere decir es que para acá está el 2.5% y para acá está el otro 2.5%, que ya sumado sería 100, ¿sale? Entonces, de aquí para acá tenemos 2.5% de los datos. De aquí para acá tenemos 2.5% de los datos y acá tenemos el 95%, ¿sale? Entonces, menos del 0.2% de los datos están por arriba de 3 desviaciones estándar. Entonces, de aquí para acá y de aquí para acá es menos del 0.2% de los datos, ¿no? Entonces, aquí ya se encontraría algo extremadamente atípico, ¿no? Por ejemplo, una persona con obesidad extrema, pues cae hasta este extremo de la distribución, ¿no? Entonces, hay que ir entendiendo que la curva normal nos sirve porque es simétrica. Si no fuera simétrica, no nos serviría, pero esta simetría la podemos usar para poder estudiar diferentes fenómenos, ¿sale? Entonces, algunos valores atípicos, pero que nos importan, por ejemplo, una persona, imagínense, con un índice de masa corporal de 90, ¿sale? Pues es un valor bastante extremo, ¿sale? Pero nos interesa porque es un paciente que vamos a ver y queremos entender si es que nosotros lo categorizamos como un factor de riesgo, como una enfermedad, si vive con esta enfermedad, lo queremos caracterizar, pero esto puede modificar la forma de nuestra curva normal, ¿sale? Entonces, el promedio lo va a jalar estos valores atípicos. Imagínense que yo agarro a una persona con un índice de masa corporal de 20, otro con un índice de masa corporal de 21 y otro con un índice de masa corporal de 50 y les pido que saquen el promedio. Pues va a ser 21 más 20, 41, más 50, 91, entre 3, 30. Entonces son 3 sujetos, ¿no? Y yo les diría que el promedio es 30. Pero si yo agarro a uno de esos 3 sujetos, voy a agarrar muy probablemente a alguien de 20, ¿sale? Entonces, esto me está generando que mi valor extremo me mueva mi distribución. Entonces, en este caso, si yo agarro un valor por arriba de la media, voy a tener algo que se llama simetría negativa, es decir, mi distribución se sesga, ¿sale? Y por lo tanto, mi media, mi mediana y mi moda ya no son la misma, ya se movieron, ¿sale? Entonces, esto significa que genero una simetría negativa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un IMC de 30, otro de 30 y uno de 17, ¿no? Entonces, se va a jalar mi curva hacia el otro lado. A eso le llamo una simetría positiva. Y entonces, de nuevo, mi media, mi mediana y mi moda ya no van a ser lo mismo. Entonces, estos valores extremos tienen interés, pero me pueden sesgar una distribución. Entonces, esto también ocasiona que en realidad en medicina no tengamos, por lo general, parámetros que sean verdaderamente normales desde el punto de vista estadístico, ¿sale? Entonces, habíamos hablado del concepto de sesgo en metodología, y un sesgo en metodología era algo que nos alejaba de la verdad, ¿sale? Entonces, un sesgo estadístico es algo que nos aleja de entender la media y qué tanto se aleja un valor de la media, por ejemplo, ¿sale? Entonces, a esto le vamos a llamar sesgo. El sesgo nos va a dar esto de la curva de asimetría negativa, ¿no? Entonces, pensando en el eje de simetría, una curva de asimetría negativa se va hacia los valores más altos, mientras que una curva de asimetría positiva se va hacia los valores más bajos, ¿sale? Entonces, el nombre del sesgo lo determinan los valores extremos. Si los valores extremos son muy bajos, me da una curva de asimetría positiva. Si los valores extremos son muy altos, me da una curva de asimetría negativa, ¿sale? Entonces, los valores atípicos me van a mover mi simetría. Existe otro parámetro que puede modificar a la curva normal y a este se le llama kurtosis. Entonces, imaginemos, esta es mi distribución más conocida, que es la normal, ¿no? Pero imaginemos que tenemos que muchos valores
La mayoría de los valores van a caer cerquita de la media. Entonces, muchos valores cerca de la media van a hacer que mi distribución se vuelva más picuda. A este se le llama una distribución leptocúrtica, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchos valores van a caer cerquita de mi media. ¿Qué pasa si tengo poquitos valores cerquita de la media y más valores extremos? Entonces voy a tener una distribución platicúrtica, donde mi desviación estándar va a ser mucho más grande. Entonces, la magnitud de la variabilidad me va a determinar si estoy lidiando con una distribución leptocúrtica o con una distribución platicúrtica. Entonces, entre más variabilidad o varianza tenga, voy a tener más una distribución platicúrtica. Entonces, entre menos varianza tenga, voy a tener una curva de tipo leptocúrtica, ¿sale? Lo ideal sería esto, que es la del medio, que es la mesocúrtica, pero muchas variables van a empezar a presentar estos cambios, van a presentar sesgos estadísticos, van a presentar cambios en la curtosis que van a causar que sea leptocúrtica o platicúrtica, y esto va a hacer que mi distribución normal ya no se cumpla, ¿sale? Cuando esto pasa, vamos a tener que usar otro tipo de distribuciones para describirlo, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sale? Pero aun cuando la distribución normal pueda presentar estas desviaciones, es decir, que tenga sesgos o que la curtosis no esté funcionando muy bien, nosotros podemos utilizar otras mediciones, por ejemplo, las percentilas. Entonces, utilizando la propiedad de simetría de la curva normal, nosotros podemos, en lugar de asumir que no existe un sesgo o de asumir que no hay algo leptocúrtico, podemos percentilarlo. Entonces, ¿se acuerdan que les había hablado de la mediana? Y que la mediana era que el valor que si yo ordenaba a todos de mayor a menor, es el valor que estaba exactamente en medio. Bueno, imagínense que de nuevo ordeno todos los datos de mayor a menor, pero le asigno diferentes puntos de corte, en específico 100 puntos de corte, ¿no? Entonces, los que están en la percentila 95, quiere decir que están por arriba del 95% de los valores ordenados, ¿sale? Y solamente 5% son más extremos que esos valores. Imagínense que yo les digo que está en la percentila 99. Quiere decir que el 99% de los valores están por abajo de ustedes, ¿no? Entonces, imagínense si yo les digo, tienes un índice de masa corporal en la percentila 99. Eso quiere decir que el 99% de los sujetos tienen un índice de masa corporal más bajo que tú. ¿Cómo interpretarían ustedes como médicos ese valor? ¿Cuál sería la condición clínica que probablemente tendría este paciente? Estoy diciendo que tiene un índice de masa corporal en la percentila 99. O sea, el 99% de los valores son menores que el suyo. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Obesidad. Obesidad, ¿no? Porque yo estaría diciendo que la mayoría de las personas tienen un IMC menor que el de este paciente, ¿no? Y esto en pediatría se usa mucho, ¿no? Yo digo, tu paciente está en la percentila 95, está en la percentila 90, ¿sale? Entonces, las percentilas, ¿qué son? Son cada una de las posiciones que ocupan los datos cuando se divide la totalidad de los datos existentes en partes iguales. El percentil nos indica la posición que tiene que ocupar un dato para dejar por debajo al tanto un porcentaje correspondiente, ¿sale? Entonces, estar en la percentila 99, les digo, dice que 99% de los valores son menores que el suyo, ¿sale? Entonces, si yo divido mis datos en 100 partes iguales, le voy a llamar percentilas. Si yo divido mis datos en 5 partes iguales, le voy a llamar quintilas. Si lo divido en 4 partes iguales, le voy a llamar cuartilas. Entonces, la próxima vez que oigan cuartilas, quintilas, percentilas, quiere decir en cuántos tamaños voy a partir mi población que está ordenada, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos todos bien? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, a pesar de que las distribuciones normales puedan presentar sesgos o alteraciones en la curtosis, podemos utilizar este concepto de simetría para describir los datos. Y entonces, para eso se creó el Z-score, que lo que toma es la idea de cómo funciona la curva de distribución normal para presentarlo como un valor numérico que sea comparable, ¿sale? Entonces, de nuevo, tomo mi curva de distribución normal y los Z-scores van a distribuirse en función de desviaciones estándar. Entonces, lo que yo hago con mi Z-score
es que mi valor promedio le voy a asignar el valor de 0, ¿sale? Y mi desviación estándar le voy a asignar el valor de 1, de tal suerte que mi z-score me va a permitir ver, y esto lo tengo aquí abajito, desde el 0 puedo decir más menos 1, donde 1 es una desviación estándar, más menos 2, donde 2 es dos desviaciones estándar, ¿sale? Entonces yo puedo decir, vamos a ver otra forma de interpretar los datos. El z-score de el IMC de mi paciente es de más 3.5. Entonces, más 3.5 caería acá, ¿no? Utilizando a la curva normal, sabemos que a más de 3 desviaciones estándar está menos del 0.2% de los casos y que por lo tanto estaría arriba de la percentila 99. ¿Cuál sería el diagnóstico de un paciente con un z-score de IMC de 3.5? De nuevo, fíjense, aquí están las Sería igual percentilas. obesidad, ¿no? Obesidad también, ¿no? O sea, es otra forma de ver exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo calculo yo este z-score, no? Porque ahorita dicen, ¿y de dónde salió, no? Bueno, el z-score, como ya les dije, es el número de desviaciones estándar por las que el valor está por encima o por debajo del valor promedio. Entonces, más 3.5 de z-score quiere decir que el IMC de este paciente está más 3.5 veces por encima del promedio. ¿Sale? Vean que es otra forma de entender lo mismo. Así como la moda, la mediana y el promedio eran otra forma de ver la misma situación. Entonces, esto nos permite comparar medidas que tienen diferentes unidades. Porque yo puedo agarrar y decir, bueno, tengo 3.5 de z-score de IMC, pero tengo menos 1 de z-score de glucosa. Entonces, ¿cómo interpretarían ese valor de glucosa? Menos 1 de z-score de glucosa. Querría decir que el valor de glucosa de mi paciente está menos una desviación estándar del valor promedio, ¿no? Está por debajo del valor promedio. Entonces, vean que el z-score es una forma intuitiva de comparar un dato con la media, ¿sale? Entonces, peso y talla, por ejemplo, ¿cuál está normal? Entonces, acá tenemos la definición de z-score. ¿Cómo calculo yo el z-score, no? ¿Cómo llego a este punto? Bueno, para calcular el z-score tengo que conocer el promedio y tengo que conocer la desviación estándar, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Pero yo tengo un valor X, que va a ser el valor que yo mido, y le voy a restar la media. Y a eso le voy a dividir la desviación estándar. Y con eso voy a obtener un z-score, que me va a permitir sacar una conclusión específica de los datos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sale? Ustedes, si tienen a la mano su teléfono, porfa, agárrenlo y me van a ayudar a hacer el siguiente cálculo. Entonces, agarramos a 1000 pacientes pediátricos de 8 años de edad y obtuvimos que la media de talla fue de 60 centímetros, ¿sale? Con una desviación estándar de 10. Bueno, aquí está bastante bajito, ¿no? Es hipotético. No me dirían 60 centímetros, ¿sale? Solamente es para fines del ejercicio. Mientras que el peso fue de 40 kilogramos con una desviación estándar de 5. Ahorita vamos para allá, ¿sale? Este es el estudio que ustedes van a leer, ¿sale? Lo que ustedes leyeron es esto, que la talla, aquí vamos a ponerle algo más realista, es aproximadamente de 1.20 centímetros, ¿sale? Que sería lo más realista para un paciente de 8 años. Entonces mide 1.20 metros, ¿sale? 1.20 metros o 120 centímetros. Es lo que midió mi paciente con una desviación estándar de 10 centímetros. Como está en centímetros, vamos a llamarle 120 centímetros, ¿sale? Mientras que el peso fue 40 kilogramos con una desviación estándar de 5. Entonces, esto es lo que ustedes leyeron en su estudio, ¿sale? Ahora llega a su consultorio un paciente que tiene 8 años, mide, vamos a ponerle 1.10, 110 centímetros, y pesa 60 kilogramos, ¿no? Ay, perdón, déjenme, borro ese último. Un segundito. Porque me quedó horrible. Pero bueno, este es 110, ¿sale? Entonces nada más lo voy a volver a poner para que no quede duda. 110. ¿Sale? Entonces llega a su consultorio un paciente de 8 años que mide 110 y pesa 60.
Entonces vamos a calcularle el Z-score a este paciente, ¿no? Entonces habíamos quedado en la gráfica previa que el Z-score es el valor que yo medí menos el promedio dividido entre la desviación estándar, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que 110 menos 120 dividido entre 10. Entonces, ¿cuál sería el Z-score de la talla? De nuevo, sería Menos 110, uno. perdón, Menos uno, doctor. menos 1. Entonces, para la talla es menos 1, ¿no? El Z-score. Ahora vamos a sacar el Z-score para el peso, ¿sale? Entonces sacamos el peso y dice que es el valor que medimos, que es 60, menos el promedio, que es 40, o sea, es 20, dividido entre 5. ¿Y 20 entre 5 cuánto es? 4. 4. Ok. Entonces vamos a interpretar estos resultados y decirle a la mamá cómo va la talla y el peso del paciente. ¿Cómo interpretarían un Z-score de 1? Que solo hay una desviación estándar que no está tan alejado del promedio. Ok. ¿Está por debajo o por encima del promedio este paciente? Por debajo. Por debajo, ¿no? Entonces podemos decir que en cuanto a la talla, está por debajo del promedio, ¿sale? ¿Y qué tal el peso? Está por arriba del promedio. ¿Qué tanto por arriba? 4 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, acuérdense que el Z-score es cuántas desviaciones estándar está encima del promedio. Entonces, si el Z-score es 4, querría decir que estamos a 4 desviaciones estándar del promedio, ¿no? Entonces, basado en esto, ¿qué le podrían decir a la mamá sobre el pequeño? ¿Cómo está su talla? ¿Está creciendo con respecto al promedio? Parece que no. No, Está por debajo del promedio, ¿no? Entonces le dirían a la mamá, la talla de su niño está por debajo del promedio, ¿no? Y ahora, ¿qué tal con respecto al peso? ¿Cómo le diríamos a la mamá? Que el peso no está más elevado de lo que se espera a su edad. Exacto, ¿no? Y esto ustedes en pediatría lo van a hacer muchísimo, ¿sale? Porque existe, como muy bien mencionaste, el peso para la edad, ¿no? Existe la talla para la edad y esto se calcula a través de Z-scores. Entonces, cuando lleguen a pediatría van a ver que la curva normal se utiliza muchísimo en pediatría. En adultos ya no tanto, porque los adultos somos más, como no estamos creciendo y estamos cambiando a todo el tiempo, no es tan difícil compararnos con un adulto de 70 kilogramos, en el caso de un hombre, una mujer de 60 kilogramos, ¿no? O sea, es mucho más fácil la comparación en adulto que para un niño. Entonces, en los niños sí se usan los Z-scores, en adultos no tanto, ¿no? Pero esa es una aplicación directa del uso de Z-score, que es una forma de interpretar la curva normal para utilizarlo en medicina. ¿Sale? Entonces, regresando a lo mismo, la talla me daba, como bien mencionaron, una desviación, un Z-score de menos 1 y este daba un Z-score de 4. Entonces, utilizando la curva normal, básicamente ponemos al peso aquí, ¿no? Entonces está a menos una desviación estándar de la media, mientras que está al revés, perdón, esta es la talla y este es el peso. Entonces, el peso va a estar a 4 desviaciones estándar de la media, ¿no? Entonces, esa es una forma en pediatría, por ejemplo, en que nosotros podemos usar la curva normal. Entonces, tener un criterio médico basado en curvas de normalidad nos va a permitir tener referencias de qué puede considerarse atípico o fuera de lo esperado, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo podemos definir algo como una enfermedad, ¿no? Entonces, aparte de un criterio médico, pues es bueno tener un criterio cuantificable, ¿no? Que nos permita tener qué porcentaje de nuestra muestra va a estar fuera de lo esperado. Y para ello, pues tenemos que hacer estudios, ¿no? Para medir, por ejemplo, cuál es la media de glucosa en la población mexicana, cuál es la media de colesterol en la población mexicana, cuál es la media de triglicéridos en la población mexicana, ¿no? Y con ello podemos entender un poquito mejor cómo se van a comportar estos valores en una población como la nuestra, ¿sale? Entonces, por convención, las mediciones por arriba o por debajo de 2 desviaciones estándar, o por arriba o por debajo de 2 Z-score,
se consideran anormales, ¿sale? El problema de hacer esto es que, como habíamos dicho, pues la curva es normal y es simétrica, ¿sale? Entonces, si regresamos a nuestra curva normal, habíamos mencionado, perdón, déjenme estar un poquito más adelante, habíamos mencionado que, pues, si es más o menos 2.5 desviaciones estándar, entonces tengo el 5%, ¿no? Siempre va a ser mi prevalencia. Ya vimos que para la diabetes, para la obesidad, esa no es la prevalencia. Entonces, la curva de distribución normal sí nos sirve, pero no podemos definir todas las enfermedades en función de la normalidad estadística, ¿sale? Por lo tanto, es importante entender hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, los datos generalmente los vamos a obtener de sujetos sanos, ¿no? Utilizando muestreos que buscan representar a la población. La próxima clase que veamos inferencia, vamos a entender esto un poquito más. Al calcular el rango de lo normal de una muestra y aplicarla a otro contexto, puede clasificarse erróneamente a los enfermos, que siempre sería una prevalencia de 5%, utilizando el criterio estadístico de normalidad, ¿sale? Por ejemplo, la hemoglobina en una población con desnutrición versus en una con altitud elevada. Será la misma la hemoglobina de los que vivimos en la Ciudad de México contra los de Acapulco, ¿no? Pensando en que en la Ciudad de México la altitud es de más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Pues claro que no, ¿no? Entonces no podemos usar puntos de referencia de otras poblaciones para entender a nuestra población, porque podemos caer en errores, ¿sale? No es lo mismo determinar el comportamiento de un valor cuantitativo que el comportamiento de otros fenómenos. Por ejemplo, la glucosa también puede depender de qué también hizo el ayuno mi paciente. Falló, hubo un error sistemático en la medición, está bien calibrado mi glucómetro, está bien calibrado mi laboratorio. Eso es algo que tengo que considerar. Oye, ¿qué tal que fue un error de medición? ¿Qué tal que tomé mal la glucosa? ¿No? Todo eso puede influir y entonces no podemos determinar diabetes solo de acuerdo a un criterio estadístico, ¿no? Porque no todas las enfermedades tienen la misma prevalencia. Por ejemplo, ¿la prevalencia de diabetes es la misma que la de hipertensión? Pues claro que no, ¿no? Una parte considerable de las variables biológicas no van a seguir esta distribución normal. Entonces me pueden decir, profe, ¿y entonces para qué vimos la distribución normal si muchas de las variables que nos interesan en medicina no la siguen, ¿no? Bueno, los laboratorios de cada hospital y de cada centro tienden a sacar rangos de referencia, que es lo que yo esperaría que se comporte como algo normal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la distribución de potasio sérico, ¿no? Y entonces podemos decir, por arriba de 5.5 se considera hipercalemia, por abajo de 3.5 se considera hipocalemia, ¿no? Y así es como los laboratorios obtienen diferentes puntos de corte, pero vean que los valores de glucosa plasmática tienen un sesgo, ¿sale? Entonces, si nosotros regresamos a la diapositiva de sesgos, vamos a recordar que cuando muchos valores se van hacia los valores pequeños, vamos a tener una curva de asimetría positiva, ¿sale? Entonces, esto significa que la glucosa va a tener este sesgo. Muchos valores pues van a ser normales, ¿no? Y la mayoría de los sujetos no van a tener diabetes. Esto, por ejemplo, en México se vería distinto que en Estados Unidos, ¿no? Así como la hemoglobina se vería distinta en Acapulco de cómo se ve en la Ciudad de México. Entonces, la curva normal pues presenta estas limitaciones. Por ejemplo, en la hemoglobina, la mayoría van a tener valores altos de hemoglobina y normales. Pocos van a tener anemia. Pero si yo establezco mi punto de corte en 5%, siempre, pues muchos sujetos que están con la enfermedad no se van a poder identificar, ¿no? Entonces me interesa verlo en función también de otros valores que vayan un poco más allá de lo estadístico. Entonces, en esto es donde la parte médica y la parte estadística pues tienen que entrar en acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son los valores que nos permiten identificar alguna alteración? Y es ahí donde vamos a establecer los puntos de corte o de referencia que nos van a servir para hacer diagnóstico, ¿sale? Entonces, como tenemos distorsión en los valores debido a la variabilidad biológica inherente de diferentes parámetros, nosotros vamos a tener diferentes condiciones. Por ejemplo, un estudio cuantificó los días de duración promedio de la fiebre reumática en 10 pacientes, encontrando que en promedio duraba 109 días con una desviación estándar de 57. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, a menos 2 desviaciones estándar, ¿dónde estaría uno? ¿No? Entonces 109 menos 57 menos 57, pues me daría menos 5, ¿no? Y entonces eso significa que mi
paciente no entra dentro de la distribución, aquí estaríamos viendo un sesgo, ¿no? Donde la mayoría de los pacientes, si yo lo grafico, tendrían una duración relativamente corta, ¿no? Y pocos tendrían una duración larga. Pero estos valores que tienen duración larga, pues me van a jalar el promedio, ¿no? Y entonces el 109 caería acá. Entonces esto significa que cuando yo vea mi desviación estándar, pues se va a comportar muy distinto. Entonces, la curva normal no siempre nos va a servir. En medicina, muchas variables las voy a poder modelar con otro tipo de distribuciones, ¿no? Habíamos visto la clasificación de las variables. Tenemos variables de tipo cuantitativa y de tipo cualitativa. Entonces, por ejemplo, una variable cualitativa tiene o no diabetes, pues no se comporta igual que la glucosa, que es un valor continuo, ¿no? Entonces, nos interesa, por ejemplo, ver cómo se distribuyen variables como el sexo, que es hombre, mujer, o bueno, si consideramos género, pues entran muchas más categorías, ¿no? Después nos interesa ver dentro de esta clasificación qué fenómeno podemos estudiar. Y en medicina, además de la distribución normal, podemos utilizar otras distribuciones como la binomial o la Poisson, o como vamos a ver otras que derivan de la curva normal. Entonces, por ejemplo, la distribución binomial nos describe el número de éxitos que ocurren en una n independiente cuando tenemos dos desenlaces, que es que el desenlace ocurre o no ocurre. Entonces vean, esta gráfica, o esta ecuación, está mucho más loca, ¿no? Que la de la curva normal, que de por sí ya estaba bastante complicada, ¿no? Entonces acá tengo la definición estadística de normalidad y vemos esta gráfica que es muy diferente con respecto a la de la distribución binomial que tenemos acá más adelante. Vamos a ver un ejemplo de la distribución binomial, ¿sale? Entonces, imagínense que un alumno de la clase de estadística no estudió para su examen final, ¿no? Estoy seguro que no les va a pasar a ustedes. Entonces, el examen tiene 10 preguntas y cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, las cuales pueden estar o no bien, ¿sale? Sabemos que la probabilidad de que el alumno acierte sin saber la respuesta es de 1/4. Entonces, ustedes se podrían preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que saque 6 en el examen sin haber estudiado y sin saber nada, ¿no? Pues bueno, yo agarro, tomo estos valores, los pongo dentro de mi distribución binomial y puedo calcular la probabilidad de que tenga bien al menos 6 preguntas en el examen, ¿no? Y es 1.6%, que es bien bajito. Entonces, la distribución binomial va a derivar en otra que nos va a permitir estudiar fenómenos categóricos, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene o no tiene diabetes? ¿Tiene o no tiene hipertensión? ¿Cuál es tu sexo cromosómico, hombre o mujer? ¿No? Entonces, aquí podemos tener variables que entran en categorías, se pueden describir utilizando la distribución binomial. Y eso es algo que de inmediato diverge de la distribución normal, ¿no? ¿Tiene o no tiene el parámetro de interés? Diferentes categorías de obesidad, ¿no? Todo eso se va a poder describir con la distribución binomial, ¿vale? Ahora, la distribución de Poisson es como un caso especial de la distribución binomial, pero que considera tiempo o espacio. Por ejemplo, usted es el operador de una central de atención a clientes y recibe en promedio 3 llamadas por hora. Usted desea saber cuál es la probabilidad de que ocurran exactamente 5 llamadas en su tiempo de descanso, ¿no? Oye, ¿me puedo ir a descansar o me van a llegar 5 llamadas? O algo más para los médicos. Oye, ¿me puedo ir a comer o van a llegar 3 pacientes en la guardia? ¿No? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un paciente a una hora X? Pues bueno, utilizando esta fórmula que describe datos que pueden o no ocurrir en un tiempo o espacio, que se llama distribución de Poisson, puedo yo calcular la probabilidad de que me lleguen 5 pacientes, ¿no? Y entonces, esta E que ustedes ven aquí, que es la misma que aparecía en la distribución normal, es la constante de Euler, ¿sale? Y entonces esto es de 10%. Ustedes no van a tener que hacer estos cálculos en medicina, pero es solamente para ver diferentes cosas. Puedo saber, por ejemplo, cuál es la incidencia de diabetes en México durante 2023. Es decir, cuántos casos nuevos de diabetes observé en 2023. Bueno, eso sigue en una distribución de Poisson. Por el contrario, ¿cuál es la prevalencia de diabetes? ¿Cuántos casos ya hay ahorita? ¿Tiene o no tiene diabetes? ¿No? Sigue una distribución binomial. Estos no los puedo describir con la distribución normal, ¿sale? Ustedes no van a tener en este curso que identificar a qué distribución pertenece algo, ¿sale? Pero sí es importante que sepan que otros tipos de datos se pueden describir con otras distribuciones. Y es muy raro utilizar la normal para todos los casos. De hecho, les presento la familia de todas las distribuciones, ¿no? Aquí tenemos a la distribución normal. Y por ejemplo, dependiendo si hay sesgo
O si la kurtosis varía, podemos tener una log normal o una t de student o una g cuadrada, ¿no? Y de ahí se pueden derivar otras que son todavía continuas, como la exponencial, la Weibull, la beta, o las que consideran variables categóricas, ¿no? Como la Bernoulli, que considera si tiene o no tiene. La Bernoulli es un ejemplo de la binomial, por ejemplo, ¿no? O de la binomial en un tiempo y espacio se deriva la Poisson. Reitero, no es indispensable que ustedes lo sepan, pero vean que los fenómenos biológicos se pueden describir de muchas más formas que solamente la curva normal. Entonces, la curva normal es el prototipo y por eso pueden ver que todas parten de ahí, ¿sale? Porque la curva normal nos ayuda a describir fenómenos de una manera muy intuitiva, porque es simétrica. Todas estas, las demás, quizá a diferencia de la TD Student, no son simétricas, ¿sale? Entonces, no las podemos describir de la misma forma. Entonces, les quiero introducir una idea que es muy difícil de entender, pero que formaliza esta idea de la máquina de Galton. Entonces, voy a regresar rápidamente a la máquina de Galton, nada más para que recordemos cómo funcionaba. Y entonces, la máquina de Galton básicamente tomaba este fenómeno de caída de las pelotitas y veía cómo se acumulaban dentro de esta curva aproximadamente normal. Y veíamos que la curva de Galton se comportaba más o menos igual. Ahora quiero que vean la curva de Galton en diferentes puntos. Esa curva normal se empieza a formar, por ejemplo, desde aquí. Aquí ya tenemos una curva normal. No han caído todas las pelotitas. Acá tenemos una muestra. Quiero que vean que conforme va aumentando la muestra, se va pareciendo cada vez más a la curva normal. Entonces, el concepto del teorema central del límite subyace a esta idea. ¿Qué quiere decir? Entre más repita un experimento, el valor promedio se va a acercar cada vez más al valor promedio real, ¿sale? Entonces vean que aquí entre más pelotitas le fui agregando, entre más grande fue mi tamaño de muestra, cada vez se pareció más a la curva normal de verdad, ¿sale? Pero en todas las otras parecía aproximadamente normal. Y podemos decir que cada una de estos puntos en el tiempo era como una muestra, ¿no? Esta es una muestra, vean que acá tengo otra muestra, ¿no? De otro experimento de Galton. Acá tengo otra muestra de un experimento de Galton, déjenme la pongo. Por ejemplo, acá tengo otra, ¿no? Y todas son bastante similares a la curva normal, ¿no? Entonces, ¿qué es el teorema del límite central? Bueno, el teorema central del límite nos dice, si yo tomo un montón de muestras, hagan de cuenta que yo hago ese experimento de medir la talla muchas veces, ¿sale? Tomo una muestra de tamaño n, que en ese caso eran 100 adultos de una población, ¿sale? Y la media real y la desviación estándar de esa población que yo no las conozco, en cada una de esas muestras, las medias que yo tome se van a distribuir de forma aproximadamente normal. Es decir, sin importar el tipo de distribución de una variable aleatoria X extraída de una población, la distribución de las medias de esa muestra se va a aproximar a la distribución normal, siempre que el tamaño de muestra sea lo suficientemente grande. Entonces, ustedes van a oír cuando lean estudios de investigación, ¿de qué tamaño fue la muestra? Si la muestra es pequeña, no puedo confiar en los resultados. Si la muestra es grande, sí. ¿Por qué? Regreso a la máquina de Galton para que quede bien claro este ejemplo. En la máquina de Galton, yo veo que conforme va creciendo el tamaño de muestra, cada vez me aproximo más a una curva normal. Y vean, por ejemplo, que aquí al principio el valor más frecuente estaba por acá, ¿no? Pero conforme fue creciendo, más valores fueron cayendo en el centro y se fue igualando un poquito más, de tal suerte que ya al final la media en realidad ya estaba más cercana al valor real, ¿sale? Entonces, entre más grande sea mi tamaño de muestra, más me voy a acercar a un valor real. Entonces, vean esta última diapositiva para entender por qué es tan interesante esta máquina de Galton. Porque resulta que si la distribución original es normal, no importa cuál sea el tamaño que yo tome, mi muestra va a ser normal. Ahora, en investigación no vamos a poder estudiar a toda la población, no vamos a agarrar a todos los mexicanos y los vamos a medir, sería carísimo y luego no sabemos ni dónde viven todos los mexicanos, ¿no? Entonces, generalmente vamos a tomar una muestra y esperamos que esa muestra sea representativa de la población, se deben cumplir varios supuestos.
Entonces, lo bonito del teorema del límite central es que vean, aquí tengo 4 distribuciones distintas. Ya habíamos visto que las variables biológicas se van a poder distribuir de todas estas formas, que es un buen chin, es un desastre. ¿Y cómo me aprendo todas? Bueno, en investigación tenemos ese concepto, que es que si tomo una muestra y esta muestra es lo suficientemente grande, yo voy a aproximar una distribución normal. Entonces, vean, aquí tengo 4 distribuciones distintas. Tomo una muestra de tamaño 2. Si la distribución es normal, luego alcanzo algo que se parece a la normal, ¿no? Como pasaba con la máquina de Galton, que siempre se parecía. Si esta distribución es uniforme, por ejemplo, uniforme quiere decir que todos los valores son iguales, pues voy a aproximar algo que se parezca así. Si es exponencial, se va a parecer así, parabólica así. Y entre más grande sea la muestra que tome, eventualmente se van a parecer cada vez más a mi curva de distribución normal. En efecto, la máquina de Galton parece magia, ¿sale? Pero describe un fenómeno probabilístico. Debido a que yo voy a tomar muestras al azar, lo más probable es que voy a tomar sujetos que la mayoría caigan dentro de un valor cercano al valor esperado, ¿sale? Entonces, si tomo un tamaño suficiente de muestra, se va a aproximar a una distribución normal. Y eso es algo que es crucial para entender la investigación en medicina. A pesar de que todos los valores que nosotros veamos pueden tomar diferentes distribuciones, como las estudiamos a través de la investigación, si mi investigación tiene un suficiente tamaño de muestra, puedo garantizar que voy a alcanzar una distribución normal y si es representativa de la población, que me va a permitir identificar valores atípicos y con ello, junto con criterios médicos, poder definir qué es algo normal y qué sale de lo normal, o qué es atípico, o qué es un factor de riesgo, o qué es una enfermedad, ¿sale? Entonces, este teorema central del límite toma esa limitante que tiene la curva normal y la aprovecha tomando muestras. Entonces, por eso, en investigación es tan importante tomar muestras que sean lo suficientemente grandes y que sean representativas, ¿no? Y pues lo que buscamos siempre es una distribución normal y no una distribución paranormal, ¿no? Porque esta nos va a ayudar a poder determinar qué es normal, qué es atípico y poder tomar decisiones para definirlo en medicina. Con esto concluimos esta parte donde evaluamos las distribuciones estadísticas y vamos a pasar posteriormente a ver la parte de inferencia. Entonces, muchísimas gracias, chicos, y cualquier pregunta, con todo gusto la resuelvo.